En el nombre de Jesús, mi Dios, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque en medio de todas las cosas, Señor, podemos confiar, podemos descansar en ti. Mi Dios, gracias porque tú siempre, Señor, estás ahí con nosotros y te pedimos en el nombre de Jesús que este día, Señor, seas tú hablando, Señor, a nuestra vida, seas tú confrontando, seas tú, Señor, llamando al que tiene que ser llamado, animar al que necesita ser animado, Señor, y también confrontar al que necesita ser confrontado. Pero Padre, que sea tu Espíritu Santo el que toca nuestra vida, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido también Maxim, ¿verdad? Familia, bienvenidos, Dios les bendiga, qué placer verlos. El domingo pasado empezamos una serie de temas sobre el libro de Ageo. Vaya conmigo por favor al capítulo 1 de Ageo. Si usted no ha visto el mensaje del domingo pasado, le animo a que vaya a la página de Facebook o de YouTube de la iglesia y ahí lo va a poder ver. Un tremendo mensaje, ¿verdad? Muy edificante. Y vamos a seguir con esa línea del mismo mensaje de Ageo. Ageo es un profeta, lo que le llaman un profeta menor. Y es interesante porque encontré una frase de uno de los hombres más reconocidos en este tiempo. Déjame ver si funciona esta cosa acá. Ahí está. Y una de las cosas importantes que el libro de Ageo nos enseña es que tenemos que pensar antes de actuar. Usted vio el mensaje del domingo pasado, tremendo, hermano. Tremendo. Entonces, hablábamos con Carolina antes de que fuera, una semana antes, y cuando comparábamos las notas, hermano, era ella la que tenía que predicar porque era exactamente lo mismo, las mismas notas. Entonces, damos gracias a Dios por ese mensaje. Y entonces encontré una frase que me llamó la atención. Es uno de los hombres más respetados en este siglo. Steve Jobs dijo esto en dice: cada día me miro en el espejo y me pregunto si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Es decir, Steve Jobs, que era un hombre muy, pero muy inteligente, él fue el fundador de Apple. Mucha gente tiene un iPhone, un iPad, y ha sido una influencia tremenda en el mundo, en diferentes partes del mundo. Y él dijo que realmente si él se levanta en la mañana, se ve al espejo y él se da cuenta que no quiere desperdiciar el día haciendo algo que no vale la pena, significa que tiene que cambiar esas cosas. Y claro, uno cuando escucha gente tan inteligente como Steve Jobs decir ese tipo de cosas, pues uno le pone atención. Pero en el libro de Ageo, Dios, que es mucho más inteligente que Steve Jobs, es mucho más sabio, mucho más capaz, mucho de todo lo que usted puede decirlo, dijo una frase bien interesante. Yo creo que vaya conmigo al libro de Ageo, porque 4 veces en el libro de Ageo Dios nos da el mismo mensaje, y cada vez que Dios repite un mensaje es porque Dios está haciendo un énfasis. Dios dice en el libro de Ageo 4 veces. 4 veces repite la misma frase en el libro de Ageo, la misma frase, y esa frase nos hace ver realmente que es importante lo que es el centro, el corazón del libro de Ageo. Este libro nos enseña aquí a ver si funciona esta cosa. Ahí está. 4 veces el Señor dice la misma frase. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 5, Dios dice así: pues así ha dicho Jehová. Esto no lo dice el profeta, lo dice Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre que la Biblia usa el nombre Jehová de los ejércitos hay que poner atención, porque ese es el nombre de guerra de Dios, ese es el nombre de batalla de Dios. Entonces cuando Dios usa su nombre es porque Dios está no tiene buen humor en ese momento, está como molesto realmente cuando Él usa ese título. Entonces Él dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, capítulo 1 de Ageo, versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos, es decir, analicen su vida. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Capítulo 2, versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Es decir, el centro, el corazón del libro de Ageo, estos 2 capítulos, es que Dios quiere que meditemos, que pensemos antes de actuar, que no hagamos las cosas a la loca, que analicemos. Recuerden el mensaje del domingo pasado, Dios nos llamaba la atención en que a veces estamos dándole énfasis a cosas que son muy importantes, pero no son lo más importante. Entonces cuando Dios habla de meditar,
Dios está diciendo, cuando Dios repite tanto la misma frase, es que Dios está diciéndole al pueblo que esto es muy importante. Que el pueblo no puede pasar de largo, no puede ignorar realmente lo que Dios está diciendo. Hay que poner atención, hay que parar y atender a lo que Dios está diciendo. También cuando Dios repite, significa que el mensaje es muy urgente. Es decir, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. También es crítico. Es crítico. Hay un problema muy serio entre el pueblo y Dios. Y si el pueblo no le pone atención a lo que Dios está diciendo, una de las cosas que se va a dar es que va a haber consecuencias. Por tanto, Dios cuando repite lo mismo una y otra vez, es que Dios está pidiendo una respuesta rápida. A veces no hay tiempo. A veces no hay tiempo. Si usted ha visto las noticias ahora en Quebec, hay una crisis de inundación. En la parte norte, bueno, nosotros fuimos varias veces a Baie-Saint-Paul, y allá en la ciudad, en el pueblo de Baie-Saint-Paul, desembocan dos ríos. Y hay uno de los ríos que justo termina en el centro del pueblo, y ese río se ha desbordado. Ese río tiene un muro a los alrededores, y el muro ya no soporta. Es decir, si no hubiera el muro, hace tiempo que se hubiera inundado la ciudad. Pero mucha gente sabía que eso podía pasar y nunca le pusieron atención. Ahora son miles de millones de dólares que tienen que invertir. De hecho, muchos pueblos, y a veces mitad del pueblo, tienen que moverse a otro lado porque son inundables. O sea, no se puede construir ahí. Pero las advertencias estuvieron hace muchos años. La gente ha visto el peligro de la inundación y no quería. El pueblo sabía que Dios, cuando le está diciendo que mediten, es porque Dios quiere que piensen. Que el pueblo analice lo que está pasando, porque cuando usted ve el resto del mensaje del libro, en el libro de Ageo, son 4 mensajes que da el profeta Ageo. Yo quiero realmente que entendamos que es bien importante entender cuando Dios usa la palabra meditar. Puede tener muchas aplicaciones en español, pero una de las aplicaciones de la palabra meditar en el hebreo es ajustar el entendimiento, es decir, cambiar la manera de pensar. Pues es casi lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que cambiar la manera de pensar. Antes yo pensaba como el mundo, ahora debe pensar diferente. También la palabra meditar tiene que ver con reflexionar sobre algo. O sea, poner atención, no hacer las cosas porque hay que hacerlas. Hay que considerar lo que es verdadero, escoger lo correcto, señalar un error, poner algo sobre el corazón para examinarlo, prestar atención, abrir los ojos. Entonces Dios, cuando le llama al pueblo a que medite 4 veces en un libro tan chiquito, es porque Dios sabe que la condición del pueblo es muy difícil. Es muy difícil. Y es interesante porque preguntándome, ¿por qué Dios insiste tanto en decirles que mediten? Bueno, cuando Dios te llama a que medites, porque ya Dios te ha dado el conocimiento de lo que es la verdad muchas veces, y tú ya sabes de lo que Dios te está hablando. Cuando hablamos del profeta Ageo, Ageo es un profeta interesante porque él junto con Zacarías son 2 profetas del exilio. Y ahorita le voy a explicar qué significa eso. Dios, a través de diferentes profetas, a lo largo de los años, le envió al pueblo diferentes mensajes. Yo tengo la convicción que cada vez que usted viene el domingo y se sienta ahí, Dios está hablando a su vida a través de la persona que se pare acá. Y usted tiene que entender que mucha gente piensa que los profetas, su énfasis central era dar el futuro, anunciar el futuro, pero no. Esa es una cuestión muy mínima del ministerio profético. El ministerio de profeta es la enseñanza, tiene que enseñar qué es lo que es la palabra de Dios y confrontar al pueblo cuando hay pecado. Y el pueblo, cuando estamos hablando aquí de Ageo, Ageo es uno de los profetas, el primer profeta que regresó del cautiverio babilónico. Recuerden que en el cautiverio estuvo Daniel, fue llevado a los 14, cuando tenía como 14 años, allá estuvo Ezequiel también como cautivo. Pero Ageo, junto con Zacarías, son los primeros que regresan cuando se terminan los 70 años. Pero creo que vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías. Porque, de alguna manera, Dios a lo largo del tiempo estuvo confrontando al pueblo, diciéndole al pueblo, oigan, cambien su manera de vivir, cambien la manera de hacer las cosas, no hagan lo mismo una y otra vez, por favor cambien. Pero una y otra vez el pueblo pensó que Dios de alguna manera, Dios es bueno.
Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. O sea, Dios no está hablando tan en serio como realmente la gente piensa. No, simplemente Dios es un Dios bueno, un buena onda. ¿No ha escuchado usted que la gente dice que estamos bajo la gracia ahora en este tiempo? Y puede ser que usted diga, claro, estamos bajo la gracia. Sí, hermano. Pero eso no significa que Dios va a ser un Dios flojo con nosotros. O sea, el mensaje de Ageo es tan real. Porque cuando muchas veces usted escucha un mensaje de confrontación aquí al frente, usted escucha un mensaje parecido el viernes cuando viene al estudio bíblico, usted escucha un mensaje igual cuando va a la escuela dominical, o cuando lee su Biblia, o cuando escucha un mensaje en internet, a lo mejor usted dice, bueno, hoy estoy muy espiritual, no voy a poner Netflix, voy a poner YouTube y voy a poner una predicación, para que Dios me hable. Cuando usted escucha al predicador de cualquier país, resulta que el mensaje es muy parecido al del domingo. Ahora usted dice, se copiaron. No, es Dios hablándole a su vida. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, por ejemplo, mire Isaías, dice la palabra aquí claramente, si usted ve la nota allá arriba, dice que Isaías buscó el arrepentimiento del pueblo. Ahora, quiero explicarle que entre Isaías y Ageo hay más o menos 200 años de diferencia. O sea, Isaías ministró en el año 720 antes de Cristo. Ageo está más o menos en el año, que sería como 520 más o menos, 536 antes de Cristo. Entre 150 a 200 años de diferencia. Ahora, cuando Dios está diciendo al pueblo que medite, es porque Dios quiere que el pueblo entienda lo que antes le dijo a través de Isaías. Isaías es fuerte. Isaías es un profeta que el pueblo respeta mucho. Pero vea lo que le dice Dios al pueblo en Isaías capítulo 1. Vea cómo Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Porque el pueblo era un pueblo muy celoso de las normas y de las costumbres. El pueblo hacía los sacrificios tal como Dios decía. Pero en el capítulo 1 de Jeremías, Dios confronta al pueblo que para Dios lo más importante es que el pueblo reconozca su pecado y que pueda arrepentirse delante de Dios. Y muchas veces el profeta Isaías estaba dando un mensaje, y es interesante porque en el tiempo de Isaías había como 4 profetas ministrando. 4 profetas. Dios estaba, por decirlo así, desesperado que el pueblo se diera cuenta que las cosas estaban mal, porque el juicio venía y el pueblo no quería aceptarlo. Isaías capítulo 1, versículo 2, vea lo que dice. Oí cielo y escucha tu tierra. Cada vez que Dios hace un compromiso con el pueblo, pone 2 testigos, el cielo y la tierra como testigos. Entonces Dios le dice a los testigos, oí cielos y tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey, mire, qué ofensivo esto. El buey conoce a su dueño y el burro, el pesebre de su señor. Es decir, que lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel es más inteligente un buey y un burro que ustedes. Porque dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios es fuerte, Dios es ofensivo, y eso no es nada, hermano. Que me comparen con un buey y un burro, bueno, puede ofenderme, pero vea lo que sigue diciendo. Dios les pregunta en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y les pregunta, ¿por qué quieren ser castigados aún? O sea, le está diciendo, oiga, ¿no se acuerdan lo que pasó en el desierto? ¿No se acuerdan cómo Dios tragó a la tierra a los que se rebelaron en contra de Dios? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios realmente está molesto. Pero en el versículo 10, lleva mucho más allá. Porque Dios le da al pueblo un nombre que es ofensivo. Porque Dios le dice al pueblo, ustedes son peor que Sodoma y Gomorra. Os los compara porque mire lo que dice ahí, príncipes de Sodoma. Oí la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Cómo se sentiría usted que de pronto alguien le diga, no, los de ese país son como Sodoma y Gomorra? Usted se ofendería. Oye, hoy es su patria. Puede haber problemas en su tierra, pero oiga, usted es nacionalista. Cuando Dios le está diciendo al pueblo que son como Sodoma y Gomorra, Dios les está ofendiendo. Le está diciendo, ¿son qué? Tienen una vida depravada, tienen una vida desordenada, tienen una vida que ofende a Dios, tienen una vida que se merece el juicio de Dios como esas naciones. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de pachos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? Cualquiera diría, bueno, Señor, tú demandaste los sacrificios. Sí, hermano. Pero de nada sirve un ministerio si tu vida está mal. ¿De qué sirve que una persona se pare aquí al frente a predicar si su vida en lo íntimo está mal? No sirve de nada. Versículo 13, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, oiga, los días de reposo que eran tan especiales, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Entonces dice, cuando ustedes oren a mí, yo no los voy a escuchar. Me estamos hablando del pueblo de Dios. Y el versículo 16 del profeta, como instrumento de Dios, le dice al pueblo, lávense y límpense, quiten la impiedad de sus obras delante de los ojos de Dios. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, no a la religiosidad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el mensaje de Jehová es tan actual en esta época? Porque mucha gente piensa que con dar dinero a la iglesia ya estuvo. Con ir a la iglesia y participar en un ministerio ya estuvo. No, hermano. Dios le está llamando al pueblo a través de Isaías que el pueblo tiene que cambiar su manera de vivir. Dice, vengan, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, Dios está dispuesto. Y versículo 19 dice, si quisieran y oyeran, comerán el bien de la tierra. Sí, todo depende de ti, pero Dios como que te tira la bola a tu lado. Si tú quieres arrepentir de arreglar las cosas conmigo, te va a ir bien. Pero el versículo 20 da esta advertencia, si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, estamos hablando de que antes de que pasara el cautiverio, son más o menos 120 años todavía. Faltan, o sea, Dios está metiendo bien a tiempo al pueblo. Pero también a través de Amós, Dios confrontó la religiosidad del pueblo. Amós estaba ministrando al mismo tiempo que Isaías, simplemente que en lugares diferentes. Isaías estaba abajo en la capital, en Jerusalén, y Amós estaba arriba, en la parte de Samaria. Y el mensaje es igual. En Amós capítulo 4, vea lo que dice. Amós 4. Está Oseas, Joel y Amós. Vea cómo el Señor le habla al pueblo a través de Oseas. Ahora interesante porque Isaías era un estadista, un hombre preparado académicamente, era una persona que era primo del rey, era una persona que tenía acceso al templo de Dios, y ahí tuvo incluso la visión Isaías en el capítulo 6. Pero Amós era una persona del campo, era un boyero, una persona que trabajaba el campo con bueyes. Y capítulo 4, usted puede estudiar todo el libro de Amós. En el capítulo 4, versículo 1 dice, oí estas palabras, vacas de Basán. Aquel le dijo bueyes y este le dice vacas. Que estás en el monte de Samaria, porque él está ministrando la parte norte. Que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que dicen a vuestros señores, traed y viviremos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí,
que vienen sobre ustedes días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Tanto en la parte sur como en la parte norte, porque en este momento el reino estaba dividido en dos secciones. Estaba Samaria y Jerusalén. Hermano, fuerte. Isaías abajo les dice bueyes y burros. El de al norte les dice vacas. Ofensivo. Ahora estamos hablando, hermano, de 120 a 140 años antes de que pase. Y el pueblo dijo, no pasa nada. Este es el templo de Dios aquí. ¿Cómo Dios va a destruir al pueblo? Entonces Dios le manda el mensaje con Oseas. En el mismo tiempo. O sea, Isaías, Oseas, Amós y Miqueas fueron contemporáneos, ministrando en pueblos diferentes. Y en Oseas, en capítulo 4, vea cómo Dios le dice al pueblo. Oseas capítulo 4. Estoy mencionando estos pasajes porque cuando llegamos al libro de Ageo, Ageo realmente está usando todo esto para evidencia de que Dios se lo dijo. Capítulo 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. O sea, el pueblo vivía una vida desordenada. ¿Saben lo que Dios hizo con Oseas? Le mandó que Oseas fuera y tomara una mujer adúltera y con ella tuviera hijos. Dios está tan enojado que a través de Oseas Dios le dice al pueblo, ustedes ya no son mi pueblo. Porque Dios está enojado. Oseas está arriba también en la parte norte ministrando a la par de Amós. Y era duro. Era realmente duro. Miqueas estaba en la parte, allí también ministrando. Vea lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 6. Porque Miqueas va un poquito más allá y Miqueas le dice, miren muchachos, dejemos de inventar qué es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es obediencia. Dios lo que quiere no es sacrificios ni nada de eso. Dios lo que quiere simplemente es obediencia. En Miqueas capítulo 6, versículo 6. Vea lo que dice. ¿Con qué me presentaré, dice el Señor a través de Miqueas? Ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Tradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No dice que hay que ir al templo. No dice que hay que darle plata a Dios. No dice que hay que estar en un ministerio. No, Dios lo que quiere es misericordia. Y cuando tú ves a alguien en una crisis, en lugar de criticarlo, señalarlo, ve y dale la mano. Porque tú no sabes lo que está pasando a la persona. No lo critiques. Ten misericordia así como Dios tiene misericordia a ti. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Si tú no perdonas a aquel que te ha ofendido, tampoco yo te voy a perdonar. Es lo mismo. La misericordia es lo que Dios me da porque no me lo merezco. La misericordia es lo que tú y yo le damos a otra persona aunque no se lo merezca. Ahora estamos hablando de 120 a 140 años antes de que pasara el cautiverio babilónico. El último profeta que Dios usó para amansarle el mensaje al pueblo fue Jeremías. ¿Sabe lo que hizo el pueblo cuando Jeremías les dio el mensaje? El mismo mensaje. Jeremías predicó 100 años después. ¿Qué es lo que hicieron? Primero rompieron la ley. El rey la rompió y la quemó. O sea que el libro de Jeremías que nosotros tenemos es una segunda copia. ¿Qué es lo que hizo el pueblo con Jeremías? Lo metieron en una cisterna. Y Jeremías les dijo, va a venir Nabucodonosor y los va a destruir. Y va a destruir el templo. Y el pueblo dijo, no, ¿cómo va a hacer eso si Dios es bueno? Claro, 120 años recibiendo el mensaje una y otra vez. El pueblo dijo, no pasa nada. Lo mismo nos pasa a nosotros. Te dice, bueno, el fulano predicó y tremendo el mensaje, pero no pasa nada. Si estamos bajo la gracia, ¿de verdad? ¿No ha visto usted lo que dice la palabra? Que en el Antiguo Testamento alguien ha dicho que era más fácil allá que acá.
Porque allá tú eras culpable cuando adulterabas. Aquí eres culpable cuando deseas a la mujer. Allá eras culpable cuando matabas a alguien. Aquí eres culpable cuando deseas matarlo. Es más duro. Es más duro. Uno de los pasajes que es fuerte. Ese libro de Hebreos, Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuántos de aquí les pasó, me imagino, por su experiencia, de que usted viene de la escuela y usted sabe que, más que todo la mamá, lo está esperando con la vara detrás de la puerta? ¿Cuándo les pasó eso? ¿Cómo viene uno contento? ¡Wow! Hoy me va a pegar mi mamá. ¿Cómo viene uno realmente? Tembloroso, hermano. ¿Cuántos aquí alguna vez se pusieron 2 o 3 pantalones para que no le doliera? Bueno, cuando Jeremías le está hablando al pueblo, Jeremías vio, por eso Jeremías cuando escribe el libro de Lamentaciones, él describe cómo sintió como judío su dolor, porque el pueblo no quiso. Dios se lo vistió hasta el último momento y el pueblo no quiso. Entonces cuando el pueblo va de cautiverio a Babilonia, la primera parte del juicio de Dios empieza en el 605 a.C. En ese tiempo llevaron a Daniel y a otros príncipes a Babilonia como esclavos. Y Dios levanta a Daniel para ministrar allá. Por eso usted va al libro de Daniel. Y Daniel le dice a Dios, cuando ya está anciano, Señor, ya pasaron 70 años, perdónanos. Y es cuando Ageo y Zacarías vuelven. Porque ya Daniel está anciano. Ezequiel no sabemos si estaba vivo todavía, pero ya era un viejito también. Entonces Dios le habló al pueblo varias veces. Pero el pueblo no quería, el pueblo pensaba que bueno, de todas maneras Dios es bueno. Cuando terminan los 70 años de cautiverio, recuerden, 605, Dios destruye la ciudad de Jerusalén y muchos de los príncipes son llevados cautivos. El rey lo matan. Y en ese tiempo la parte norte ya no existe. Ya se cumplió la profecía de Miqueas y de Amós. Ya no existe, ahora ya está Samaria, que es una mezcla de judíos y de paganos. Porque no quisieron. Ahora, en la parte de abajo, Jerusalén vio la consecuencia de la desobediencia, pero no, es que eso eran paganos, nosotros jamás nos va a hacer Dios algo así. Y no querían entender. Y Jeremías le seguía predicando y no aceptaban. 586, viene el juicio. El templo es destruido, el arca desaparece, y dice Ezequiel, y la gloria de Jehová se fue del templo. De hecho, nunca se encontró el arca. Nunca. Entonces, cuando Dios le habla al pueblo, Ageo sabe lo que está pasando, porque Ageo nació en Babilonia, junto con Zacarías. Él sabe que cuando Dios le advierte al pueblo de algo, Dios habla en serio. Por eso Dios 4 veces le dice al pueblo, oye, mediten, dense cuenta que cuando yo hablo, siempre hablo en serio. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira, pero a Dios no se lo olvida. Dios cuando dice, voy a hacer algo, mire, y es impresionante porque en este tiempo andaba Jonás. Es impresionante, pero cuando usted entiende que cuando Jonás no quiere ir a Nínive, es que lo que pasa es que Dios decide que en la nación de que Nínive es la capital, que son los asirios, es la nación que Dios va a usar para castigar a la parte norte, aquellos que no quisieron escuchar el mensaje de Amós y de Miqueas. Por eso Jonás, cuando escucha, como profeta, sabe que esa gente al que le va a predicar perdón y misericordia son los que Dios va a usar para castigar a la parte norte. ¿Y sabe cómo Dios avergüenza al pueblo? Porque Dios llama a Nabucodonosor su siervo. Es decir, en un momento mire, cuando Dios humilla a Nabucodonosor en el libro de Daniel y lo hace que se convierta como un animal, ¿qué es lo que dijo Nabucodonosor después de que el Señor le quitó el castigo? Ahora reconozco que solo Jehová es Dios. Él quita y pone reyes. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo un pagano puede entender el juicio de Dios y el pueblo no? Entonces, cuando Ageo viene y regresan a la tierra prometida, ve que el pueblo de pronto empieza a meterse en sus propias cosas. Entonces 4 veces yo dije al pueblo, oye, tienen que meditar.
De hecho, después de que sale Ageo y Zacarías, luego viene Malaquías, Dios dice, no hablo más. No hablo más. 400 años de silencio, Dios sin ningún profeta. ¿Por qué? Porque el pueblo no entendía. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo va a dejar Dios de hablarte? ¿Cuándo va a dejar Dios de hablarnos? ¿En qué momento vamos a poner atención a Dios? 4 veces, meditad sobre vuestros caminos. Y la pregunta tremenda que uno tiene que hacerse, ¿por qué Dios insiste tanto en que uno medite en sus caminos? ¿Por qué? O sea, que Dios pensará que somos brutos, que no entendemos, que nos repite una y otra vez las cosas. Bueno, el detalle está que Dios sabe. A ver si me funciona esta cosa. Una de las razones por las cuales Dios quiere que usted y yo meditemos en lo que estamos haciendo, cómo está nuestra vida, es para que podamos tomar decisiones correctas. El pueblo tomó la decisión incorrecta. Ustedes recuerdan lo que compartía Carolina el domingo pasado, cuando el pueblo fue confrontado por a través de Ageo, por el Señor. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Inmediatamente reaccionó y se pudieron hacer lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, hermanos, que Dios no habla en broma. Dios no está bromeando. Dios confronta al pueblo y le hace que el pueblo entienda que ellos son responsables de las decisiones que van a tomar. Mire, nosotros podemos compartir el mensaje y no importa quién prediga acá, hermano. Yo he visto gente en varias iglesias, porque esto es general. Recuerdo una iglesia donde estaba de invitado, había tocado predicar en un momento, pero había otro hermano predicando, y hermano, un mensaje que yo decía, Dios santo, fuerte el mensaje. Y me acuerdo que había una hermana casi cerca donde yo estaba, y decía, no quiero. No estamos hablando de una jovencita, estamos hablando de una mujer de 50 años. No quiero. O sea, tú eres responsable. El mensaje está ahí, pero tú tienes que tomar responsabilidad de lo que estás haciendo. Entonces Dios quiere que Dios nos advierte, nos llama a que meditemos, porque Dios quiere que entendamos, reflexionemos para tomar decisiones correctas. Cuando tomamos decisiones correctas es porque hemos meditado que posiblemente las prioridades que tenemos no son las adecuadas. No son las adecuadas. Hay gente que su prioridad es el trabajo. Bueno, el trabajo es importante, hay que trabajar. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar cuando en su trabajo usted ya no pueda trabajar? Lo van a botar, lo van a conseguir a otro. Hay mucha gente que su prioridad es su familia. Hermano, la familia es sumamente importante. Para gente que funciona alrededor de lo que es el esposo o la esposa o los hijos. Yo he escuchado gente que dice, no voy a ir a la iglesia porque es que el niño no le gusta levantarse tan temprano. Mi hermano, empezamos el culto a las 12. Sí, pero es que el niño se levanta a las 2. Yo le digo, ¿pero cuál niño? Bueno, el que tiene 17 años. ¡Wow! Una hermana me dijo, bueno, no es el niño realmente, es usted sabe lo que le quiero decir. Le digo, no, la verdad que no entiendo. Bueno, pues mi marido. Bueno, su marido no debe ser el centro. La palabra nos manda que tenemos que honrar a nuestra pareja. Pero Dios es prioritario, hermano. Dios es prioritario. Dios quiere también que meditemos para tomar decisiones correctas, porque a veces podemos estar sufriendo una crisis en nuestra vida sin darnos cuenta que es consecuencia de algo que hemos hecho en contra de Dios. No todo lo que pasa en nuestra vida es por causa del pecado. Pero es bueno detenerse a examinar y ser honestos. Señor, lo que me está pasando es porque hice algo que no tenía que hacer. No siempre es así. Pero yo tengo que examinarme yo, personalmente. Alguien decía que muchas decisiones fueran tomadas de una manera diferente si siquiera nos tomáramos el tiempo de analizar. Imagínense qué hubiera pasado si el pueblo no hubiera cambiado. Dios los hubiera castigado, pero como decidieron cambiar, el Señor decidió darles una oportunidad. Otra de las razones por las cuales Dios quiere que meditemos es para orar y buscar la voluntad de Dios. Para orar y buscar la voluntad de Dios. Mire, hermano, cada aspecto de nuestra vida es importante para Dios. ¿A poco usted como papá o como mamá no le interesa cuando su muchacho ya empieza
a gustar de las chicas o los chicos. Y usted no quiere participar en ese proceso. Usted quiere darle consejos a su muchacha porque usted ya pasó por ahí. Usted quiere darle consejos. Pero a veces nosotros como creyentes decimos, no, yo me las sé todas. No, hermano. Es importante orar y buscar la voluntad de Dios. Porque muchos hemos pasado por crisis por no atender el llamado de Dios. Aprendamos a orar y a buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Ahí Mateo 26, el Señor Jesús, cuando estaba ya yendo casi camino a la cruz, dice la palabra que Él fue a orar 3 veces. Y las 3 veces le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, era de ley, era la voluntad del Padre. Y muchas veces Dios va a permitir que haya crisis en nuestra vida para que podamos avanzar hacia adelante. Entonces para eso para entender qué es lo que está pasando, hay que detenerse, orar, decirle, Señor, ayúdame a entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué sucede esto? Tenemos que sacar a Dios de las 4 paredes del templo, hermano. O sea, no podemos estar diciendo, bueno, voy a orar a Dios cuando llegue a la iglesia. No, hermano, donde usted esté. Donde esté. ¿Sabe? A mí me costó muchos años entender que Dios muchas veces habla en lugares, a lo mejor para usted inadecuados. Pero a mí me ha llegado a veces el mensaje estando en el baño. Estoy pensando y de pronto estoy leyendo el pasaje toda la semana y no hallo cómo compartirlo. No necesariamente esté en el baño haciendo algo, pero estoy ahí a lo mejor viéndome en el espejo y de pronto, ¡paf!, viene el mensaje. El problema es que ya descubrí que todo se me olvida. Entonces ahora lo que hago es agarrar el teléfono y grabarlo, empezar a hablar. Y existe la maravilla del programa Word. Usted pone el teléfono a la par, pone el audio y usted le pone el microfonito a Word y empieza a escribirle todo lo que el audio está diciendo. Pero Dios habla en cualquier momento y la forma que Él quiere. Entonces tenemos que aprender a detenernos, orar y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Parece que a lo mejor usted tiene un problema con su hijo, con su hija. Mire, no actúe como a usted le enseñaron en su casa. Porque sus papás no son responsables de cómo usted va a criar a sus hijos. No, dígale, Señor, ¿qué tengo que hacer en este caso con mi hijo o con mi hija, Señor? Dame sabiduría. Recuérdese, Dios ama más a sus muchachos que a usted mismo. Ya aprendamos a escuchar la voz de Dios. Otra de las razones por las cuales muchas veces Dios quiere que meditemos es porque Dios quiere que dediquemos tiempo a Dios. A veces estamos tan metidos en tantas cosas de la iglesia y en tantas cosas de la vida que Dios ocupa un lugar irrelevante en nuestra vida. Como alguien decía, ¿quieres demostrarme cuán importante es Dios para tu vida? Bueno, dime cuánto tiempo oras en la semana. Dime cuánto tiempo lees la Biblia. Dime cuántas veces en la semana tienes tu devocional. Y tú me dices, bueno, yo no tengo realmente devocional, no tengo tiempo. Bueno, yo no leo la Biblia. Bueno, yo no hago esto, lo otro. Bueno, entonces, no es Dios tu prioridad. ¿Es alguien más o algo más? Cuando yo me detengo, tengo que analizar qué es lo más importante. Recuerda, el tiempo se está acabando. Cuando uno ve el mundo, ¿cómo está, hermano? El tiempo se está acabando. Hay lugares, hermano, donde ya predicar el evangelio hay que tener mucho cuidado. Hablaba con unos pastores la semana pasada y discutíamos una situación que se dio aquí en Montreal, de un pastor que hizo un comentario, y yo no sé cómo ese comentario llegó a un periodista, y ese periodista sacó el artículo en uno de los periódicos de Montreal, de que algunas iglesias en Montreal habían tratado de convertir, voy a usar la palabra que ellos usaron, convertir a gente que tenía cierta orientación sexual a que fueran heterosexuales. Y cuando me preguntaron mi opinión, yo le digo, mira, te voy a decir no es lo que yo pienso, sino lo que yo entiendo en la palabra. Mi responsabilidad, mi llamado es predicar la palabra. Que la persona conozca a Cristo. Porque ¿de qué me sirve a mí que una persona vuelva de ser una orientación sexual o cualquiera que sea a ser heterosexual y se va al infierno? No me sirve de nada eso. Dios no me mandó a cambiar el sexo de la gente. Dios me mandó a predicar la palabra. ¿Sabe cuánta prostituta se convirtió a través del ministerio de Jesús? Muchas.
María Magdalena, la mujer que puso el ungüento en los pies de Jesús. Hermano, ladrones se convirtieron ahora. ¿Es que primero dejaron de ser ladrones para luego convertirse? No, hermano, lo que cambia es la palabra. Dios cambia. Pero muchos pastores quieren cambiar primero a la gente de la orientación sexual para entonces ir a la palabra. No, hermano, es Dios el que cambia, no nosotros. Pero para eso necesitamos dedicar tiempo a Dios, hermano. El mundo se está desboronando día a día. Vea las noticias. Cuando usted ve que diga, wow, China es una potencia mundial, hermano, lea la Biblia. Todo está preparándose para el tiempo de la venida de Cristo. Cuando menos sentamos, el Señor nos llama. Y tenemos que estar conscientes, porque recuerden, Dios no va a decir, bueno, primero van a pasar los bautistas, luego los pentecostales. No, hermano, Dios va a decir uno solo llamado, a ver los redimidos. Y solamente solamente nosotros vamos a escuchar el llamado de Dios. Pero ¿cuánta gente se va a quedar? No porque ande viviendo una vida de pecado, sino porque nunca tuvieron una relación personal con Cristo. Entonces necesitamos entender, hermanos, que Dios está interesado. Mire, Mateo 6, vea lo que dice. Mateo 6, versículo 21. Mateo 6, versículo 21, ahí está en la pantalla, vea lo que dice. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Quién es más importante para nosotros? Ahí está todo, hermano. La respuesta que demos, eso va a definir. Y necesitamos entender, hermano, que si nosotros no detenemos un momento en nuestra vida, si no detenemos, puede ser que en un momento nos encontremos que hay muchas cosas que estamos haciendo que no valen la pena. Hay muchas cosas que no valen la pena. Cuando reflexionamos vamos a encontrar que muchas veces perdimos oportunidades que Dios puso frente a nosotros y no las aprovechamos. ¿Cuánta gente Dios ha puesto en nuestro camino para que hablemos del Evangelio y no lo hemos hablado? Que perdiste momentos en tu vida por estar ocupado en lo urgente y dejaste lo necesario, lo prioritario. Cuando meditamos nos damos cuenta que no podemos volver al pasado y cambiar las cosas, hermano. Lo que ya pasó no se puede cambiar. O sea, usted no puede ir al pasado y decir voy a cambiar lo que hice. No, ya no se puede. La palabra que dijo ya no se puede cambiar. La acción que hicimos ya no se puede cambiar. Las decisiones que tomamos, muchas decisiones no se pueden cambiar. Pero yo soy responsable de lo que voy a hacer a partir de ahora. Y a mí siempre me fascina porque Dios es tan particular. Porque otra vez yo tenía que empezar el mensaje de Ageo el domingo pasado. Y empezaba con esto. Pero justamente cayó hoy. Hoy es la cena, hermano. Y la cena es una confrontación de Dios. Oye, tú me perteneces. Date cuenta si el hecho de que me perteneces, está encajando con la manera en la que estamos viviendo. Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos viviendo. Y de hecho la cena, una de las cosas que exige es reflexionar. Hay que meditar en cómo estamos viviendo y luego hay que tomar la cena. ¿Por qué le digo esto? Si usted es de las personas que dicen, bueno, yo soy honesto delante de Dios, entonces me examino y me doy cuenta que hay cosas malas, entonces no voy a tomar la cena. Hay que ser honesto con Dios. No, hermano, le tengo una mala noticia. La Biblia dice que nos examinemos cada uno a sí mismo y luego tomemos la cena. Es decir, Dios no quiere que nos examinemos y nos quedemos ahí de, pues no la tomo porque estoy mal. No, no, no. Dios quiere que me dé cuenta de dónde estoy mal y lo arregle y tome la cena. Es decir, no tomar la cena es una falta delante de Dios, es un acto de desobediencia. Porque la cena refleja que usted y ahora somos pertenecemos a Cristo, pero también nos recuerda que Él nos salvó con su sangre. ¿Se da cuenta? Todo lo que cantamos ahora, ¿recuerda la canción que cantamos? La segunda. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo dice, ¿para qué dice? Para vivir, eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Eres todopoderoso. Ay, qué rico se escucha, hermano. ¿Qué uno está diciendo?
Lo dice, demuéstramelo con el día a día. Demuéstrame con el día a día. No es fácil. No es fácil. Meditemos en nuestros caminos, pensemos antes de actuar. Pensemos antes de actuar. Yo voy a pedirle que usted cierre sus ojos en este momento. Y tómese su tiempo ahí, porque el Señor dice que nos examinemos cada uno a sí mismo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque mi Dios, hoy tú hablas en nuestra vida, Señor. Y Padre, te damos gracias por Isaías, Señor, por Amós, por Miqueas, Señor, por Oseas, por profetas, Señor, como Ageo. Que Padre nos siguen llamando la atención, Señor, y que nos ayudan a entender cómo debe ser la relación contigo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a no dejarnos envolver por la religiosidad. De pensar, Señor, que el estar bien contigo se refleja en el hecho que vamos a la iglesia. Que eso es importante, Señor. Claro que sí, para ti es importante que nos congreguemos. Para ti es importante que te sirvamos en un ministerio, Señor, pero eso no refleja mi relación contigo. Padre, al darte mi ofrenda, Señor, sí es importante, Señor, porque es una forma de honrarte. Pero, Señor, tu palabra dice que aún eso sí, Señor, si no lo estamos dando fundamentados en una relación íntima, personal contigo, de nada nos sirve. Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que en este día tú toques la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, toca cada vida, Señor. Espíritu Santo, muévete en este lugar, toma control de cada espacio, Señor, cada rincón de este lugar. Y que si hay alguien, Señor, que a lo mejor tiene que tomar decisiones en este día, Señor, las pueda tomar delante de ti, Señor, que no le demos más largas al asunto. Que no, Señor, desperdiciemos el tiempo dándole vueltas una y otra vez. Que se alguien aquí que a lo mejor nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, que hoy puede tomar una decisión delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Nadie es igual, Señor, a ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nuestra fe está puesta en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu presencia en este lugar, Señor. Obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a reflexionar. Y cuando tú, Señor, nos confrontas, Señor, es porque tú estás tan urgido de que cambiemos las cosas, Señor. Que tú quieres, Señor, que esa relación contigo se mantenga sólida, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, y te honramos en este día, Señor. Amado hermano, tómese su tiempo. Es un tiempo personal con el Señor. Señor, gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias.